Dos tipos de justicia. Capítulo 7. Dios mismo es nuestra justicia. Este tema de la justicia debe de ser más profundo de lo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta. Sabemos que es la clave de la revelación que recibió Pablo. Él dijo que no se avergonzaba del Evangelio porque no solo daba salvación a los hombres, sino que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Después, en Romanos 3:21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tras citar el hecho de nuestra redención en Cristo, Pablo hizo esta declaración en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios declara que Él mismo se ha convertido en nuestra justicia. Como dije anteriormente, justicia significa la capacidad de estar en presencia de Dios sin un sentimiento de culpa, o condenación, o inferioridad. Para que una redención fuera digna de Dios debe lograr eso. El hombre ha sido separado de Dios y debe ser restaurado. Detrás de todo esto está la tragedia de que cuando el hombre pecó, se separó de la comunión con el Padre. El drama entero de la redención se consuma en esto. El hombre debe ser restaurado a una perfecta comunión con el Padre y debe hacerse en términos legales. Cualquier redención que no restaure al hombre a una comunión perfecta y a una relación perfecta en términos legales no es digna del Padre y no elevará al hombre al lugar que Dios ha planeado para él. El objetivo de la justicia es darle al hombre comunión. Por esto se produjo la encarnación, el ministerio público de Jesús y luego la cruz, donde Él fue hecho pecado. En la cruz, Jesús permaneció bajo juicio hasta que fue hecho justo. Cuando fue declarado justo y resucitó, nuestro adversario fue vencido. Sabemos que Él fue hecho pecado con nuestro pecado. También sabemos que tuvo que ser hecho justo para volver a entrar a la presencia de su Padre tras su resurrección como cabeza de la nueva creación. Si Él, que había estado espiritualmente muerto y hecho pecado con nuestro pecado, pudo ser hecho justo y restaurado a una comunión perfecta con el Padre, entonces, en términos legales, Dios puede recrearnos y darnos la misma justicia y comunión que disfrutó Jesucristo. Algunos hechos sobre la justicia. Romanos 4:25 dice: Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz es comunión. Esta es la declaración de que cuando Cristo resucitó de la muerte, resucitó porque la justicia había sido anotada en nuestra cuenta. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, su justicia se convierte en una parte de nuestro ser, al convertirnos en partícipes de su naturaleza divina. Esta naturaleza divina es justicia. Nos hacemos justo con su naturaleza, con su propia justicia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:17 al 18. La reconciliación conduce a la comunión, porque no puede haber comunión hasta que haya reconciliación. No hay solo una justicia perfecta, sino también una reconciliación perfecta. Pero mire los siguientes dos versículos. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 al 19. La reconciliación nos llega a través de la nueva creación. En el momento en que recibimos vida eterna, nuestros espíritus son recreados. Nos convertimos en sus hijos e hijas. Con la nueva creación llegan reconciliación, justicia y comunión. El gozo de la vida cristiana es comunión con el Padre.
Cuando estamos en comunión, la fe fluye como un torrente. Cuando estamos fuera de la comunión, la fe se encoge y debilita. La comunión se mantiene a través de la palabra y la intercesión de Jesús. Él es nuestro abogado a la diestra del Padre. La justicia nos da nuestra posición ante el Padre. Ahora nuestro derecho a usar el nombre de Jesús, nuestra posición como hijos e hijas y nuestra victoria sobre el adversario. El creyente debería continuamente dar testimonio y confesar su justicia y su comunión en Cristo. Capítulo 8. La justicia es legalmente nuestra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Dios hizo a Jesús pecado. El pecado no solo le fue contado, sino que su espíritu fue hecho pecado. Jesús murió 2 veces en la cruz. Murió espiritualmente en el momento en que Dios colocó el pecado sobre él. Por nosotros lo hizo pecado. Él murió físicamente horas después. Después de morir en el espíritu, fue justificado en el espíritu. Primera de Timoteo 3:16. Y vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. Tan pronto como fue justificado, esa justificación le perteneció a todo el mundo, porque Él fue nuestro sustituto. Romanos 4:25 dice: Jesús, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando fuimos justificados, ¿cuándo fue justificado Jesús? Cuando fue vivificado en espíritu. Esto nos ayuda a entender 2 pasajes de las Escrituras. Primero está el pasaje en el que Dios dice, hablando de Jesús: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:33. Y segundo, es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:15-18. Jesús fue la primera persona en ser nacido de nuevo. Él fue el primogénito y su nacimiento de muerte a vida fue para nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. ¿Cuándo llevó a cabo esa obra? Lo hizo desde que fue hecho pecado, justificado, resucitado de los muertos y su sangre llevada al lugar santísimo celestial, y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó porque su obra estaba terminada y la nueva creación era una realidad. Ahora la humanidad podía pasar de muerte a vida y convertirse en la justicia de Dios en él. Si Jesús fue hecho justo, y tan justo que, después de ser hecho pecado, pudo salir del infierno, entrar en el cielo a la presencia de su Padre y sentarse a su diestra, entonces todo el que acepta a Jesucristo como Salvador, confiesa su señorío y recibe vida eterna, se convertirá en alguien tan justo como Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Aquí, Pablo declara que Dios mismo se convierte en la justicia del hombre que tiene fe en Jesús como Salvador y le confiesa como su Señor. Si podemos convertirnos en la justicia de Dios en Cristo, teniendo la capacidad de estar en la presencia del Padre sin condenación y con total libertad, entonces Dios ha resuelto el problema de la conciencia de pecado. ¿Cómo trata Dios el problema del pecado? Ningún hombre puede estar ante Dios simplemente por tener sus pecados perdonados. Eso dejaría a la vieja naturaleza, la cual produjo esos pecados, en su lugar como Señor de la situación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Cuando un hombre se convierte en hijo de Dios, se convierte en una nueva criatura. Él ha sido hecho un nuevo ser. Hay una reconciliación perfecta entre el nuevo creyente y Dios, lo cual no sería posible si el pecado reinara en esta nueva creación. Al mismo tiempo, todo lo que el hombre haya hecho en su vida pasada está remitido, limpiado, eliminado, como si nunca hubiera cometido pecado. Es como si su pecado nunca hubiera ocurrido. Dios
no se acuerda de ello. La nueva creación. Hemos usado este versículo antes, pero empecemos a desmembrarlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17, 18. Note primero, de modo que si alguno está en Cristo. La expresión en Cristo significa que cuando un hombre nace de nuevo, entra en Cristo. Como el pámpano está unido a la vid, así el creyente está unido a Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Es nuestra comunión con Cristo. Esa unión significa que estamos en Él. El pasaje continúa. Nueva criatura es. El problema de la humanidad no es que los pecados sean perdonados, ni es un problema de no haberse arrepentido lo suficiente. Es un problema de necesitar un nuevo nacimiento. El hombre natural no tiene a Dios, ni esperanza. Está espiritualmente muerto. Es hijo del adversario. Y por naturaleza es un hijo de ira. Cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y le confiesa como Señor, al instante es recreado, al recibir la vida eterna, la naturaleza de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 12 al 13. Esto no es la esperanza de la vida eterna, es recibir la vida eterna. La naturaleza de Dios, cuando usted recibe esta naturaleza, vence a su vieja naturaleza satánica. No puede ser gobernado por dos naturalezas al mismo tiempo. Si lo fuera, pertenecería a dos familias al mismo tiempo. Dios sería su padre y Satanás sería su padre. Cuando usted muriese, tendría que ir a ambos sitios, al cielo y al infierno. Quiero que vea claramente que esta nueva creación, que se ha convertido en partícipe de la naturaleza divina, ha pasado del dominio satánico al dominio de Jesucristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Lo que un hombre inconverso hace al arrepentirse, al dejar el pecado o en penitencia, es la obra de un hombre no regenerado. No tiene una posición correcta ante Dios. Dios toma al pecador como es, sin importar lo profundo que sea su pecado, y el nuevo nacimiento lo enmendará. Algunos enseñan que aunque un pecador pudiera orar para quitar su pecado, se podría arrepentir hasta el punto de que Dios le perdonará. Eso no es bíblico. Era la única manera en el antiguo pacto para un judío bajo la ley, pero no en el nuevo pacto para un pecador bajo la gracia. El pecador está muerto. Él es pecado, y cualquier buena obra que haga sobre obra del pecado, Dios no la quiere. Dios le toma tal como está, lleno de pecado, rebeldía y naturaleza satánica, y le imparte su naturaleza. Su naturaleza toma la naturaleza sucia y engañosa de Satanás y le hace una nueva criatura. Todos los pecados de esa antigua creación son remitidos instantáneamente. Esta nueva creación está ante el Padre como si nunca hubiera habido pecado. El siguiente paso en el drama es el meollo de todo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Todo lo que Dios hizo al enviar a Jesús a morir en la cruz en nuestro lugar, lo hizo con un fin: que la humanidad pudiera convertirse en la justicia de Dios en Cristo y estar en presencia del Padre
como si nunca hubiera pecado, tan libre como Adán lo era antes de pecar. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. En la nueva creación, el Hijo nos ha hecho libres. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Somos nuevas criaturas. Somos la justicia de Dios en Cristo. Hemos sido aceptados. Somos hijos de Dios. El nuevo tipo de justicia que Pablo describió es la de un hombre a quien Dios ha hecho justo impartiendo en él su naturaleza. Cuando el escritor de Hebreos dijo, «Mas el justo vivirá por fe», Hebreos 10:38, estaba describiendo una nueva creación que ha sido hecha justa, con la propia naturaleza de Dios. Esta no es ni una justicia legal, ni una justicia asociada, sino la verdadera impartición de la propia naturaleza justa de Dios. Capítulo 9. La justicia restaurada. El hombre siempre ha intentado deshacerse de su sentimiento de culpa y de pecado. La conciencia de pecado nació en la caída. Se manifestó por medio del temor de Adán a reunirse con Dios en su deseo de cubrir su desnudez. La revelación de Dios y el desarrollo de esa revelación ha tenido un fin: restaurar al hombre la justicia. Además de la capacidad de estar en la presencia de Dios sin un sentimiento de pecado, culpa o inferioridad, la justicia es también el proceso de ser legalmente restaurado a la relación de un hijo o hija y disfrutar de la comunión con el Padre. La conciencia de pecado le ha robado al hombre su fe y le ha llenado de un sentimiento de indignidad que domina la conciencia humana hoy en día. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿ha provisto Dios una redención que quitará esta conciencia de pecado y permitirá al hombre volver a entrar en presencia de Él y permanecer ahí, como lo hizo Jesús? Si Dios pudiera hacer eso, entonces la fe quedaría restaurada, porque el gran enemigo de la fe es el sentimiento de indignidad. La teología ha fallado en su intento de interpretar el plan de la redención de tal forma que elimine la conciencia de pecado de las mentes de los que aceptan a Cristo. De hecho, muchos de los ministros clasificados entre los ortodoxos continuamente predican del pecado en lugar de hacerlo de la justicia. Al hacer eso, mantienen a sus congregaciones bajo condenación, en vez de guiarles a la libertad donde pueden funcionar la fe. He llegado a ver que la base de la verdadera fe es hacer que los cristianos sean conscientes de que la justicia ha sido restaurada. En Job 33:26 hay una profecía muy interesante. Es un retrato del nuevo nacimiento. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Hay aquí 3 hechos. Primero, el hombre ora y Dios oye esa oración. Segundo, verá su faz con júbilo. Se restaurará la comunión. Tercero, restaurará al hombre su justicia. En estas 3 frases vemos el resultado de la redención completa. En el libro de Romanos es una historia de cómo Dios nos restauró la justicia sobre la base de la fe en Jesucristo. Es el gran drama de la humanidad. En Romanos 1:16-17 Pablo declaró: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá». Esta justicia que Dios reveló es la justicia que el creyente recibe en Cristo. En los 3 primeros capítulos de los Romanos, hasta el versículo 18 del tercer capítulo, Pablo está mostrando cómo tanto judíos como gentiles no han obtenido una justicia que les diera una buena relación con Dios. Pablo termina el argumento en Romanos 3:9-18 con 14 cargos en la gran acusación contra el hombre. En el primer cargo dice: «No hay justo ni aun uno». Versículo 10. En otras palabras, ningún hombre tiene una buena relación con Dios fuera de Cristo. Estos 14 cargos, sin embargo, son en contra del hombre no regenerado y no del cristiano. En los siguientes versículos asumió el caso. Mostró que los judíos bajo la ley no habían obtenido justicia ante Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Romanos 3, 9 al 20. Después tenemos la declaración de Pablo de cómo al hombre le ha sido restaurada la justicia en términos legales, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:21. Note la expresión aparte de la ley. Independientemente de la ley, ha sido manifestada una justicia de Dios y la ley, al igual que los profetas, testifican de su validez. Pablo dijo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 22 al 24. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no tiene miedo de convertirse en la justicia del hombre que tiene fe en Jesús, porque Él planeó esa redención. Es la fe en su propio Hijo y lo que ese Hijo ha hecho por el hombre. Dios no se avergüenza de convertirse en la justicia de la nueva creación. Si hay algo que debería liberarnos y elevarnos por encima del antiguo amo, la conciencia de pecado, es este hecho. En 1 Corintios 1:30, Jesús es declarado nuestra justicia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y otra vez en 2 Corintios 5:21, por medio del nuevo nacimiento, Dios nos hace su justicia en Cristo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ningún hombre que haya recibido vida eterna y le haya dado a su espíritu una oportunidad de desarrollarse alimentándose de la palabra puede ver desafiada su posición ante el Padre. Ya no tendrá jamás que hundirse bajo esa enseñanza de pecado del púlpito moderno y verse a sí mismo como un fracaso o como gobernado por el pecado. Por medio de su nuevo nacimiento, la humanidad tiene tanto derecho a estar ante el trono de la gracia como Jesús lo tiene de sentarse en él. Tiene tanto derecho a estar en la presencia del Padre como el Padre lo tiene de sentarse en su propio trono. ¿Por qué? Porque el Padre mismo planeó la redención y trajo la redención a través de su Hijo y puso su sello sobre esa obra redentora, haciendo al creyente en Cristo Jesús justo con su propia justicia. Capítulo 10. El redescubrimiento de las epístolas de Pablo. Parece existir un interés renovado por las epístolas del apóstol Pablo. Son una revelación del doble descubrimiento de la redención, el lado legal y vital del poderoso plan de Dios. Revelan el cumplimiento de la profecía en Job 33:26 y restaurará al hombre su justicia. La recuperación de la justicia. Primero, es una recuperación legal. El tema principal de estas epístolas es la nueva justicia en contraste con la antigua justicia bajo la ley. Una es por obras y la otra es por gracia. Una era una justicia limitada, la otra es una justicia ilimitada. Una le dio al hombre el estatus de siervo, la otra le dio al hombre el estatus de hijo. Esta nueva justicia fue el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26. Revelado por Dios al hombre a través de Pablo. Es la revelación de un nuevo tipo de comunión basado en términos legales. En el huerto del Edén, el hombre perdió su comunión con Dios. La comunión es el sueño final de Dios para el hombre. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados con la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. El nuevo tipo de amor. Las epístolas también hablan de la revelación de un nuevo tipo de amor. El amor natural y humano ha fallado. Es la tragedia de la raza humana. El amor es lo mejor que el hombre natural tiene, pero se convierte fácilmente en celos, amargura, odio y a veces asesinato. El nuevo tipo de amor nunca es egoísta y nunca busca lo suyo. Véase 1 Corintios 13:5. Procede del corazón del Padre, quien es amor. Este nuevo tipo de amor es la cosa más grande que jamás haya recibido el hombre.
Es la solución al problema humano. No es solo una revelación de estas cosas poderosas, sino también una revelación de un nuevo tipo de vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Juan 10:10. La nueva creación está recibiendo la naturaleza de la vida de Dios. Convierte al hombre en hijo de Dios. Hace que el hombre sea uno con Cristo y uno con el Padre. Es el elemento sobresaliente del cristianismo, el mayor milagro de todos los tiempos. Un nuevo pacto. Al antiguo pacto, con sus ofrendas, sacrificios y leyes, fue cumplido y dejado a un lado. El nuevo pacto se instituyó con el sacrificio de Jesucristo. Él se convirtió en el sumo sacerdote, y nosotros después nos convertimos en sacerdotes de este nuevo pacto. Él es el pacto que ata al creyente a Cristo y a Cristo al creyente, donde Jesús mismo es la garantía. Es el advenimiento de una nueva sabiduría. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. 1 Corintios 1:30. Es la sabiduría que viene del cielo. Es la capacidad de entender el conocimiento revelado. La sabiduría es el fruto del espíritu humano. Este nuevo tipo de sabiduría es el fruto del espíritu humano recreado y que mora en nosotros. Es la revelación del señorío de Jesús, así como el señorío del amor y el señorío de la palabra. Todos ellos significan prácticamente lo mismo. Es la revelación de un nuevo tipo de fe, de un caminar de fe y una vida de fe. Es la revelación del actual ministerio de Cristo a la diestra del Padre. Es la revelación de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Es la revelación de la obra de Cristo desde la cruz hasta el trono. Es la revelación de su ministerio presente a la diestra de Dios para el creyente. Capítulo 11. El verdadero concepto de Dios. La conciencia de pecado nos ha dado una imagen errónea de Dios y una imagen errónea de la nueva creación. Nos ha hecho ver a Dios como un ser santo, justo, austero y poco accesible, que siempre está atento para descubrir el pecado a fin de condenarnos. Este concepto nos ha hecho estar temerosos y querer alejarnos de él. Esta idea es errónea. Nuestro Dios es un Dios Padre. En Juan 14:23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios desea vivir con nosotros, pues el Padre mismo os ama. Juan 16:27, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:23. Esto es un total rechazo del Dios de condenación. Muchos de nosotros nunca nos hemos visto como verdaderos hijos e hijas de Dios. Cuando le vemos como un Padre amoroso y tierno que anhela tener comunión y vivir con nosotros, toda nuestra imagen de Él cambia. El Hijo de Dios no es solo recreado y nacido del Espíritu de Dios, sino que también pasa a ser un heredero legalmente adoptado. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. El creyente tiene una doble relación, una relación legal y una relación vital con el Dios Padre. La palabra declara que somos nuevas criaturas, que las viejas cosas conectadas con la naturaleza caída han pasado, las cosas viejas como la duda, el temor y la esclavitud a la enfermedad y la carencia han pasado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:5-11. La nueva creación está completa en Cristo y es cuidada y amada a la perfección. Ante versículos tan grandes como 2 Corintios 5:21,
Deberíamos repudiar cada pensamiento de debilidad y conciencia de pecado, elevarnos al nivel de nuestro lugar en Cristo y declarar nuestra libertad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos hemos convertido en la justicia de Dios en él, pero hemos estado viviendo como esclavos cuando deberíamos reinar como reyes. Nos rendimos sin pelear cuando oímos al adversario acusarnos de nuestra incompetencia para estar en la presencia de Dios. Cada vez que confesamos nuestras debilidades, rechazamos la obra terminada de Cristo y menospreciamos nuestra nueva posición en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La mente debe satisfacerse completamente con la evidencia de una nueva creación, una redención del dominio de Satanás y una emancipación del pecado. Esto podemos recibirlo solo a través de la palabra. Los versículos en este estudio zanjan por completo este asunto. En el momento en que sabemos que estamos en Cristo, nuestro problema con el pecado deja de ser un impedimento para nuestra relación con el Padre. La fe es un problema solo para aquellos que ignoran sus derechos y privilegios y su lugar en Cristo. Hebreos 1:3-4 nos dice que cuando Cristo hizo la gran sustitución, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Él no podría haber sido aceptado por el Padre y haber recibido el asiento a la diestra del Padre, a menos que hubiera hecho posible la nueva creación, una comunión perfecta y un estatus perfecto ante el Padre para todos los que creen en Él. Hebreos 9:11-12. Nos dice que Cristo llevó su sangre al lugar santísimo, celestial, y efectuó una redención eterna. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si se ha hecho esto, entonces nuestra redención es algo terminado y completo. Dios declara que así es. El dominio de Satanás sobre nosotros ha quedado roto. Hebreos 9:24-26 declara que Él está en la presencia del Padre por nosotros, tras poner a un lado el pecado por el sacrificio de sí mismo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra salvar también significa sanar. En la mente de él no hay incurables. Él termina todo esto declarando que hizo un sacrificio por los pecados para siempre, para que el hombre que le acepte como su Salvador se convierta en hijo de Dios. Como hijo suyo, el hombre se convierte en la justicia de Dios en Cristo. Ahora podemos acercarnos al Padre en cualquier momento o lugar con la certeza de que tenemos audiencia. La fe ha dejado de ser un problema. El pecado ha dejado de ser un problema. La justicia ha dejado de ser un problema. El hecho de ser su hijo ha dejado de ser un problema. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, hijos de Dios, amados. Ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. No somos hijos problemáticos. Somos hijos amados por el Padre y equipados con su capacidad. Capítulo 12.
La comunión por medio de la justicia. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. ¿Cree usted que el Padre nos llamaría a tener comunión con su Hijo si no fuéramos justos? ¿Cree que el apóstol Juan habría escrito lo siguiente bajo la dirección del Espíritu Santo si no fuéramos justos? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. 1 Juan 1:1 y 2. Esa vida eterna fue Jesús. Ahora podemos entender lo que esto significa. El que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12. Jesús es esa vida eterna que fue manifestada. Preste atención al siguiente versículo, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. 1 Juan 1:3. ¿Por qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 3. No somos llamados solamente a tener comunión con el Hijo, sino que también somos llamados a tener comunión con el Padre. La palabra comunión se refiere a un estado de dichosa armonía donde nuestros espíritus y el Espíritu Santo están en acuerdo perfecto. Ahora bien, estamos asumiendo las responsabilidades de hijos e hijas. Llevamos las cargas del Maestro en su lugar. Estamos teniendo comunión con Él y llevando sus cargas. Nuestra comunión es múltiple. Tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo, comunión con la palabra, y también tenemos comunión unos con otros. No obstante, quizás lo más vital es nuestra comunión con la palabra. Tenemos esta revelación del corazón del Padre de donde alimentarnos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Diariamente nos alimentamos y meditamos en la palabra hasta que otros sientan la presencia y el poder del Dios invisible en nuestras vidas. Con ello, nos enfrentamos a los problemas de la vida sin temor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. La palabra utilizada aquí es la palabra griega logos. Juan también usa logos para referirse a Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Comunión rota. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:6-7. Lo que hace que la iglesia sea el lugar más hermoso del mundo no es el edificio, sino las personas que tienen comunión unos con otros y con el Señor Jesús. En el momento en que pecamos contra nuestro hermano, rompemos la comunión con Dios. Cuando rompemos la comunión con Él, entramos en tinieblas y no hay forma de salir de esas tinieblas hasta que no confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. 1 Juan 1:9. Cuando confesamos nuestros pecados al Padre, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si alguien dijera, yo no tengo comunión con el Padre, de alguna forma o de otra, lo he perdido, pero no he cometido pecado. Esa persona es ignorante o está mintiendo, porque el Padre no retira su comunión de nosotros a menos que hayamos pecado. Si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Esto es una referencia a la comunión rota. Ninguna persona debe quedarse en una comunión rota. Actuar sobre 1 Juan 1:9 le restaura la justicia. Ninguna religión humana, ni filosofía, ni obras que el hombre natural pueda seguir, le darán nunca una comunión con el Padre o justicia, la cual hace posible que pueda estar en la presencia del Padre sin conciencia de pecado. En otras palabras, ninguna persona puede tener comunión con el Padre y estar libre de la conciencia de pecado a menos que sea una nueva criatura, a menos que se convierta en la justicia de Dios en Cristo. Pero
en el instante en que una persona nace de nuevo, se convierte en la justicia de Dios en Cristo. Entonces tiene comunión con Dios y puede estar en la presencia del Padre como si nunca hubiera pecado. La Iglesia, su cuerpo, poseyendo la justicia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:4. Esta es la declaración de Dios de que en esta vida presente Él planeó que fuéramos santos y sin mancha ante Él, no cuando muramos, sino hoy. Esa santidad y belleza de vida son posibles no solo por la gracia y no por nosotros mismos. Lo único que hacemos nosotros es recibirlo, aceptarlo con gozo. Hablando de Cristo y de la Iglesia, y usando el matrimonio como una ilustración, Pablo escribió: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. No dijo que la iglesia vaya a ser santificada cuando esté en el cielo, sino que es santificada ahora. No va a ser limpiada por el lavamiento de la palabra cuando lleguemos al cielo, sino que es limpiada ahora. La palabra trae conocimiento. La ignorancia que existe en la iglesia sobre la Biblia es atroz. La exposición de la palabra hace hombres espirituales, les hace estar hambrientos de la palabra, de modo que la estudian por sí solos. La iglesia sin mancha ni arruga es la iglesia que ha sido limpiada por la palabra de Dios. La oración no es suficiente. También debe haber la enseñanza de la palabra. Es el Espíritu el que usa la palabra para edificar la vida de Cristo en nosotros. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, 21 al 22. Este es un hermoso cuadro del cuerpo recreado de Cristo, reconciliado, santo, sin mancha, sin reproche, estando ante el Padre, no solo vestido de la justicia de Cristo, sino también participando de su justicia. Esta es una fotografía de nuestro caminar presente en Cristo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 23 al 24. Esta nueva creación es creada por la justicia. La justicia es la naturaleza de Dios Padre. Nosotros hemos participado de esa justicia, esa naturaleza de Dios. Debemos vestirnos de la conducta del nuevo hombre en nuestro diario vivir. Ya no debemos seguir hablando como el viejo hombre. El viejo hombre vivía en fracaso, en egocentrismo, en avaricia, en temor. El nuevo hombre vive en la plenitud del amor. Es semejante a Jesús, dominado por el cielo y por el dulce espíritu del cielo. La vieja creación y la nueva están tan separadas la una de la otra como Dios y Satanás. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20, 21. Es el propósito del Cristo resucitado hacernos actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Es cosa suya obrar en nosotros su buena voluntad, hacernos hermosos a los ojos del Padre. Filipenses 1:6 lleva esto a un paso más adelante, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. Él ha comenzado su buena obra y la comenzó en el nuevo nacimiento, y ahora está tomando las cosas de Jesús y edificándolas en nosotros. La misma vida de Cristo está siendo edificada en nosotros. Esto se hace por nuestra permanencia en la palabra y por el dominio de la palabra sobre nuestro caminar diario. La naturaleza del amor debe dominar en nosotros hasta que nuestras palabras se empapen de amor.
hasta que todo nuestro espíritu esté inmerso en una solución como si fuera la naturaleza de amor del Padre, hasta que experimentemos. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso es Dios reproduciéndose a sí mismo en nosotros hasta que seamos capaces de caminar, hablar y vivir en su amor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Puede que pasemos por lugares difíciles, puede que suframos. Es posible que no encontremos mucha felicidad en esta vida, pero aún así, ¿puede haber gozo? La felicidad viene de nuestro entorno. El gozo viene de nuestros corazones, recreados. Le tenemos a Él en nuestro corazón. Él nos fortalecerá y establecerá hasta que nuestras vidas se conviertan en vidas parecidas a la vida de Jesús. ¿Qué haríamos si imitásemos a Dios? Amaríamos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:1 al 2. Hemos de ofrecernos como un olor, una ofrenda de amor fragante, dulce para el mundo. Puede que nos critiquen y nos odien, pero hemos de amarles. Caminamos en amor hacia ellos. Hasta que no amemos como Jesús ama, no les representaremos bien. Este caminar en amor es lo más bonito del mundo. Dios es amor. Nosotros hemos nacido del amor. El amor es la regla y la ley de nuestra vida. Es la fuerza y la belleza de nuestra vida. Al caminar en amor, estamos caminando como Él caminó. Esta es la justicia de Dios en nosotros. En realidad es nuestra vida en Cristo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 17 al 18. No hay temor en el amor. Hemos de vivir en amor. Hemos creído en el amor. Sabemos que Él es amor y sabemos que estamos habitando en amor. Sabemos que el amor está habitando en nosotros. Este es el secreto de la fe. Estas revelaciones de los apóstoles Pablo y Juan son una serie de retratos de nosotros que el Padre ha puesto en su álbum. En él podemos encontrarnos completos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 9 al 10. Así es como nos ve nuestro Padre, así es como el amor nos ve, tal como le vio a él, nos ve como nuevas criaturas de amor, gobernadas por el amor y viviendo en amor y dejando que el amor viva en nosotros. Todo esto es posible. Todo esto es nuestro. Capítulo 13. La justicia por medio de la fe. La Iglesia no aprecia lo que es lo que la palabra declara de ella. Nos han enseñado que éramos indignos e injustos, que éramos débiles y sin fe durante tanto tiempo que se ha convertido en una enfermedad crónica. Observamos con temor cualquier mensaje que traiga alivio, a menos que sea un mensaje de obras. Soñamos que si pudiéramos sacrificar algo u orar la cantidad y el tiempo suficiente, o confesar nuestros pecados con la suficiente profundidad, quizás de alguna manera podríamos ser capaces de enderezar nuestras vidas espirituales. Todo esto es erróneo. La justicia viene por medio de la fe. No se obtiene por obras, por arrepentimiento, llorando o clamando, ni viene a través de la súplica. Solo viene por medio de la fe. El hombre siempre ha buscado lograr la justicia a través de las obras. Si pensáramos que podríamos llegar a convertirnos en la justicia de Dios orando un cierto número de horas, lo haríamos. Si nos dijeran que alguien había logrado la justicia, confesando todos sus pecados desde su infancia y restituyéndolos, estaríamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Pero la justicia no viene de esta manera. Viene a través de la fe, no por sus obras, sino por la obra de Cristo. No viene por sus lágrimas, sino por las lágrimas de Cristo. Si cada uno de nosotros
supiera que tenemos la justicia en nosotros, nos haríamos totalmente independientes de las circunstancias. Si fuéramos tan conscientes de ser la justicia de Dios como lo somos de ser débiles e indignos, no estaríamos enfermos por más tiempo, no estaríamos atados a la carencia y la pobreza. Si fuéramos tan conscientes de nuestra identificación con Cristo y nuestra unidad con Él, como somos conscientes de nuestra necesidad y dolor físico, nunca experimentaríamos dolor ni volveríamos a mencionar nuestras necesidades. Esta nueva sensación de justicia, este nuevo hecho de justicia, este nuevo descubrimiento de saber que somos la justicia de Dios en Cristo, nos da aún un nuevo sentimiento de libertad en Cristo. Destruye totalmente la conciencia de pecado y nuestra conciencia de debilidad y carencia. En su lugar ha llegado la nueva realidad apasionante de Cristo. Sabemos que Él es nuestra justicia y que somos la justicia de Dios en Él. Él está con nosotros en toda su capacidad y fuerza y toda su plenitud y llenura. Ya no nos quedamos petrificados por las circunstancias. Él nos susurra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Él está con nosotros. Él es el Dios de la nueva creación. Él es nuestra fuerza. Él nos sostiene con su justicia. No podemos fallar, no podemos seguir atados. Esto nos da una nueva libertad en oración, un nuevo sentimiento de autoridad como hijos e hijas de Dios, para usar el nombre de Jesús y un nuevo gozo en nuestra comunión con el Padre. Hay una nueva frescura en la palabra, se ha convertido literalmente en su palabra para nosotros. Su totalidad atrapa nuestros corazones. Puede que no nos hubiéramos dado cuenta antes, pero el Padre y Jesús nos está hablando. La palabra es la voz del Padre. Él no está hablando a las multitudes, sino a cada uno de nosotros. Él declara que nos hemos convertido en la justicia de Dios en Él. Sabemos que somos quienes Él dice que somos. Después llega una nueva sensación de dominio. Estamos entrando en nuestros derechos legales en Cristo. Nuestros pasos ahora son firmes y ya no caminamos en incertidumbre. Ya no tememos lo que pueda traer el día. Sabemos lo que significa cuando Él dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Primera de Juan 4:4. Sabemos lo que quiere decir cuando dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Él nos está hablando. El sentimiento de dominio, la nueva y extraña dignidad de ser hijos, se pasea por nuestro corazón. Entendemos lo que quiere decir estar bajo las órdenes del cielo. Somos embajadores, estamos revestidos de autoridad del cielo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Ahora entendemos lo que Jesús quiso decir cuando dijo que los demonios y las fuerzas de las tinieblas se nos sujetarían. La debilidad y el temor al fracaso, esos pequeños reinos que antes gobernaban nuestro mundo, han sido subordinados por Jesucristo. Jesús venció a Satanás. Cada fuerza gobernada por Satanás está sometida al nombre de Jesús. Él puso a Satanás y a todas sus obras bajo nuestros pies. Ahora sabemos lo que significa redención. Sabemos que nos hemos convertido en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Sabemos que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Sabemos que hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. Reinamos como reyes en la esfera de la vida a través de Jesucristo. Empezamos a entender 1 Corintios 12:3. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora lo decimos como nuevas criaturas, conscientes de nuestra posición y nuestro derecho. El dominio de Satanás ha sido quebrado. El señorío de Jesús ha comenzado. No tendremos necesidad porque somos unos con Él. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Somos la porción de la vid que lleva el fruto. Somos sus labios, somos sus manos. Estamos viviendo con Él. Él está viviendo en nosotros. Invisible pero real. Caminamos con Él. La justicia nos da todo esto.